Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy desarrollaremos el capítulo 2, que son las listas de control de acceso. Como habíamos visto en el capítulo anterior, la seguridad en redes es un tema muy amplio y incumbe mucho más que solamente la parte de protección de la red física. Entonces, habíamos visto que la familia de estándares ISO 27000 nos ayuda con un conjunto de dominios de seguridad y de controles de seguridad que nos permiten llevar adelante la administración de la seguridad de una red de forma más ordenada. Ya habíamos visto que esto incluye muchos aspectos, ¿no es cierto? Desde todo punto de vista, desde la parte gerencial hasta la parte técnica. Entonces, también habíamos visto que nosotros como administradores de red tenemos que hacer uso de un conjunto de herramientas, de cualquier herramienta que esté a nuestro alcance, para que nosotros podamos proveer seguridad a nuestra red, ¿no? Y las ACLs, las listas de control de acceso, precisamente vienen a ser una herramienta y el dominio de ellas, una de las capacidades básicas de los administradores de red para poder precisamente proveer seguridad dentro de un sistema o de una red, ¿no? Entonces, viendo todo esto, nosotros conocemos lo que son los firewalls. Los firewalls filtran el ingreso a una red de todos los paquetes que no son autorizados, ¿no es cierto? O sea, filtran ese acceso. Cuando nosotros hablamos de un router Cisco, una lista de control de acceso viene a ser un firewall simple que me proporciona ese filtrado precisamente. Una lista de control de acceso viene del inglés Access Control List, viene a ser un concepto de seguridad informática que usamos para determinar qué permisos de acceso se van a brindar dentro de una red. Me va a permitir el control de flujo del tráfico, permitiendo o negando el acceso a algún tipo de paquetes dentro de la red en los dispositivos específicamente, ¿no? Ya sean de capa 2 o de capa 3. Veamos los ejemplos. Yo tengo esta topología y en la topología veo que en el router 2 se ha creado una ACL que lo que hace es permitir que el correo electrónico pueda ingresar. Entonces, el correo electrónico puede ingresar. ¿Qué hace también? Niega Telnet entrante. Recuerden que Telnet es la administración remota. Entonces, ¿qué va a pasar? Si desde esta red viene correo electrónico hacia el router o hacia la red, entonces esta ACL le va a permitir el acceso. Pero, ¿qué pasaría si desde esta red viene una solicitud de administración remoto Telnet? Entonces, esta ACL en el router le va a negar el acceso. De esta forma estamos resguardando la seguridad, ¿no es cierto?, de nuestra red. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. En el router 3, en R3, tenemos una CL a la que y en esta CL dice, se está negando el acceso a la subred HR. Entonces, si algún paquete del router 3 quiere ir a la subred HR, este va a ser denegado. Y podemos establecer un conjunto de ACLs. Por ejemplo, acá tenemos otra ACL que se ha establecido en el router 3, que lo que hace es denegar actualizaciones y niega FTP y niega el tráfico web. Entonces, cada ACL tiene un conjunto de restricciones o permisos que el administrador establece para brindar básicamente estas 5 tareas. Las ACLs me permiten limitar el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. Si yo he limitado tráfico no deseado, entonces el rendimiento de la red por ende va a ser mejor.
proporciona el control de flujo de tráfico. Las ACLs precisamente van a controlar el flujo de tráfico y van a permitir o negar algún tráfico en áreas específicas, probablemente para que no exista un congestionamiento y el rendimiento de la red caiga, ¿no? Entonces, esa es la segunda tarea. La tercera es proporcionar un nivel básico de seguridad de acceso a la red, ¿no es cierto? Entonces, es un nivel básico porque estamos filtrando, entonces vamos a permitir o negar el acceso a un host, ¿no es cierto? Y como cuarta tarea, filtran el tráfico según el tipo de tráfico. Ya habíamos visto en el ejemplo anterior que podría filtrar tráfico de Telnet, pues filtrar todo tipo de tráfico. El que yo necesite filtrar, entonces yo lo puedo configurar a través de las ACLs. Y finalmente, filtran a los hosts para permitirles o negarles el acceso a los servicios de red. No se puede filtrar un equipo específico dentro de una red para que el tenga un permiso específico o no lo tenga, ¿no? En función a la estructura de la red que yo esté administrando. Entonces, esas son las 5 tareas básicas de una lista de control de acceso. Entonces, dentro de las características de las ACLs, ¿sí? Estas se representan a través de un conjunto de reglas que se identifican con un número o un nombre. Ya en este sentido tenemos las ACL nombradas y las ACLs numeradas. Entonces, yo voy a conocer una ACL con un nombre o con un número. Y además, estas reglas tienen una acción. Y asociada a esa acción, estas reglas tienen una condición. Se cumple la condición, una vez que se cumple la condición, se puede realizar la acción. Y las listas de control de acceso tienen 2 acciones a realizar: permitir o negar. Entonces, tengo un nombre o un número para identificar y cada regla tiene una acción y una condición. Se cumple la condición, se cumple recién la acción, ya sea permitir o negar. Dentro de otra de las características de las ACLs es que estas ACLs, decíamos, ¿no es cierto?, se identifican con un nombre o con un número. Estas se muestran de forma secuencial, fíjense, de forma secuencial, y estas se verifican de arriba hacia abajo. Entonces, estas funcionan de arriba hacia abajo. Ahora, fíjense en el ejemplo que tenemos acá. Access list X, acción 1, condición 1. Access list X, acción 2, condición 2. Access list X, acción 3, condición 3. Estas 3 instrucciones pertenecen a una sola lista de control de acceso. La lista de control de acceso es la lista de control de acceso X. Esta lista de control de acceso tiene 3 instrucciones, pero es una sola lista de control de acceso. Para procesar esta lista de control de acceso se lo hace de forma secuencial de arriba hacia abajo. Una vez que se cumpla una condición, se aplica su acción y ya no se examinan las demás reglas. Por ejemplo, supongamos que en nuestra lista de control de acceso X hemos cumplido la primera condición. Se ha cumplido esta condición. Por lo tanto, se va a realizar esta acción. ¿Qué pasa con las otras 2 instrucciones? Esas ya no se llevan adelante. ¿Por qué? Porque se ha cumplido la primera condición. Y a eso se le llama un proceso secuencial de arriba hacia abajo. Entonces, si se cumple la primera, se hace esa y ya nos olvidamos del resto. Si no se cumpliera la primera, entonces se revisa la segunda y así. Este proceso lo utilizan las ACLs con el fin de disminuir la cantidad de procesamiento dentro del router. Entonces, esa es la forma en la que trabaja. Otra característica que es importante conocer es que se hace la verificación de cada instrucción hasta finalizar todas las instrucciones. Si el paquete no cumpliere con alguna condición, esta se descarta.
En otras palabras, todas las listas de control de acceso tienen una instrucción deny any o negar todo al final. Por lo que el orden en el que nosotros configuremos las listas de control de acceso es esencial, ¿sí? Entonces, ya que si no se cumple alguna condición de una lista de control de acceso, hay un deny implícito, se aconseja que por lo menos exista una instrucción de permit en cada lista de control de acceso. Entonces, debe existir una instrucción de permitir por lo menos en cada lista de control de acceso que se configure. Otra característica de las ACLs es que los comandos o las instrucciones que vamos a configurar en la lista de control de acceso se deben ordenar desde los casos más específicos hasta los más generales. Y es importante que las reglas más específicas estén antes de una regla general. Por ejemplo, tenemos esta topología. En esta topología tenemos esta subred, que es la 10.10.10.0/24. Tenemos esta otra subred, esta otra y finalmente esta otra subred. Son 4 subredes que tenemos y tenemos el servidor web. Vamos a suponer que el tráfico va a ir en este sentido. Entonces vamos a establecer una regla, una ACL vamos a configurar. Vamos a decir que nuestra ACL lo que debe hacer es lo siguiente. Me va a permitir el tráfico de toda la subred 10.10.10.0/24 a esta otra subred o al servidor web, excepto el host 10.10.10.10.1. Va a permitir el tráfico a toda la subred, excepto a este host. Esa es la ACL que queremos implementar. Entonces, yo tengo 2 reglas para establecer en esta ACL. La primera regla sería negar el tráfico a este host. Y la segunda, permitir el tráfico a toda la subred. Entonces, son 2 reglas que tenemos. Y cuando ya he establecido cuáles son las reglas que voy a configurar, debo establecer cuál es específico y cuál es general para ordenarlo. Recuerden que las específicas deben estar antes que las generales. Veámoslo. Miren, yo tengo acá las dos instrucciones. Permitir el acceso a la subred, esta es la subred, permitir el acceso. Y la otra instrucción, negar el acceso al host. Y no me olvido que existe un negar todo, deny any implícito al final de toda lista de control de acceso, que no importa que no la configure, está siempre ahí. Entonces, estas son las 3 instrucciones. Y si las aplicara como están acá, veamos qué ocurriría. El tráfico está yendo en este sentido y veamos. Vamos a suponer que este host, que es el 10.10.10.10, quiere ingresar a esta subred. Si nuestra lista de control de acceso es esta, va a querer ingresar al router y la ACL va a verificar y va a decir, ¿perteneces a la subred 10.10.10.0/24? Sí, porque era la 10.10.10.10.10. Sí, entonces le va a permitir el acceso. Y ahí termina la ACL porque esto no lo va a realizar. Ha cumplido la primera acción, la primera condición, por lo tanto se ha cumplido la primera acción, se ha permitido el acceso. ¿Qué pasa si viene un paquete de este host, del que no debería ingresar? Va a venir y va a pasar por el router, va a querer ingresar al router y le va a preguntar a la ACL. ¿Perteneces a esta subred, a la 10.10.10.0/24? Sí. Ha cumplido la condición, le va a permitir el acceso. Y nuestra ACL no está haciendo lo que nosotros queríamos que haga, que era filtrar este tráfico. Decíamos que este host no podía enviar paquetes a esta subred, pero el resto de los hosts sí. Entonces, con este orden, realmente no estamos realizando el filtrado que deseábamos. Lo que podemos hacer ahora es cambiar el orden de las instrucciones. Vamos a cambiar el orden. Entonces, primero voy a establecer esta regla
y luego esta regla. Si se dan cuenta, la regla o la instrucción de negar el acceso al host es más específico que permitir el acceso a toda la subred. Esto es más general. Por eso es que siempre se debe colocar las reglas más específicas arriba o al principio y las reglas generales al final. Entonces, ¿qué pasaría si cambio el orden de las instrucciones? Entonces, vamos a suponer que enviamos un paquete desde este host, ¿sí? Del host 10.10.10.1 y quiere ingresar al router. Entonces, la AC le pregunta, ¿vienes del del host 10.10.10.1? Sí. O se ha cumplido la condición. ¿Cuál es la acción? Voy a negar el acceso. Se niega y se cierra el resto de las instrucciones. Entonces, este paquete ha sido desechado. ¿Qué pasaría si viniera un paquete de cualquier otro host dentro de esta subred? Va a ingresar, va a preguntar, ¿vienes del 10.10.10.1? No. Entonces, no puede aplicar esta acción. Entonces, pasa a la siguiente instrucción. Y le pregunta, ¿vienes de esta subred? Sí. Ah, entonces puedes ingresar. Entonces, esta es la forma correcta en la que tendría que establecer las instrucciones, desde lo más específico hasta lo más general. Y las ACLs, bueno, ahora vamos a ver cómo es que trabajan las ACLs. Este es el diagrama de flujo y nos muestra cómo es que trabajan las ACLs. Fíjense, yo tengo acá el paquete que está saliendo de una interfaz de acceso, ¿no? Vamos a suponer que está ingresando una ACL. El paquete está ingresando. Tenemos la primera condición. Cumple la primera condición por si tiene que establecerse una acción. Recuerden que solo hay dos acciones. Permitir o negar. Entonces, ha cumplido la primera condición, voy a cumplir la acción. Si es permitir, va a ir a la interfaz, va a continuar su camino. Si es negar, se descarta. Supongamos que viene otro paquete. Viene el paquete, no cumple con la primera condición. Pasamos a la siguiente condición. Cumple con la segunda condición. Entonces viene a la acción. Permitir o negar. Si permite, continúa la ruta y si no, se descarta. Veamos otro ejemplo. Viene un paquete, no cumple con la primera condición, no cumple con la segunda condición. Viene la tercera condición. Cumple, entonces elige qué acción llevar adelante. Si es permitir o negar. Si estaba configurado permitir, continúa su camino. Y si estaba configurado negar, entonces se descarta. Y la última opción, viene un paquete, no cumple con la primera condición, no cumple con la segunda condición y no cumple con la tercera condición. No ha cumplido con ninguna de las condiciones, hay un deny implícito, negar todo implícito, por lo tanto se descarta. Y esta es la forma en cómo trabajan las ACLs. Hay una secuencia de arriba hacia abajo en la que se verifican todos los casos hasta que se cumpla una condición. Caso contrario, se descarta. Ahora vamos a hablar de lo que son las máscaras wildcard. Este es un repaso porque ustedes ya tienen este conocimiento. Recuerden que las máscaras wildcard o máscaras comodín se conocen también como máscaras de subred inverso. Son una secuencia de 32 dígitos binarios que le dicen al router qué parte de una dirección de red debe coincidir para llevar a cabo una acción. O sea, qué parte debe coincidir qué parte de la dirección de red debe coincidir para llevar a cabo la acción correspondiente. Entonces, va a permitir establecer condiciones para un conjunto de IPs, subredes, para un rango o para un host. Y utiliza dos reglas sencillas, las máscaras wildcard. Utiliza los ceros dentro de una máscara wildcard significan que se debe comprobar el valor, ¿sí?, del bit correspondiente al octeto y este debe coincidir a la subred y solo así se llevará a cabo la acción establecida. Y la otra regla es que si el bit de la máscara wildcard es 1, este se ignora. O sea, se ignora en el momento de compararlo con la dirección de red. Entonces, veámoslo con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
Yo quiero establecer un filtro para esta subred, la subred 200.90.20.0/24. Si es un barra 24 en formato decimal, la máscara viene a ser 255, 255, 255, 0. En formato binario, esta es la máscara. Son 3 octetos con unos y un octeto con ceros. ¿No es cierto? La máscara wildcard o máscara comodín es la inversa. Entonces, todo lo que es 1 se ha vuelto ceros y todo lo que era ceros se ha vuelto unos. Ahora, otra forma de sacar la máscara wildcard es restar. Ustedes conocen, ¿no es cierto? 255 menos la máscara. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 0, 255. Esa es otra forma, ¿no? Y ustedes ya conocen ambas formas. Entonces, de la subred tenía la máscara, he sacado la wildcard. ¿Qué me está diciendo la wildcard? La wildcard en formato decimal es 0, 0, 0, 255. Cuando son ceros, recuerdan la regla de la wildcard, significa que se debe comprobar el valor de la subred en ese octeto. Entonces, si es 0 acá, dice que voy a verificar que sea 200. Si es 0 en el segundo octeto, debe ser 90 y voy a verificar que los paquetes sean 90. Si es 0 en el tercer octeto, voy a verificar que sea 20. Y recuerden que en las wildcards, si son 1, se ignoran. ¿Qué pasa cuando es 1? Se debe ignorar. Entonces, el valor del último octeto no me interesa porque la wildcard me dice que todo está lleno de unos, el octeto son todos unos, entonces yo voy a ignorar cualquier valor que tenga este octeto. Lo que voy a verificar es que los 3 primeros octetos sean iguales a los de la subred. Estos deben coincidir y este debe ignorarse. Veamos entonces este ejemplo. Ya habíamos visto, ¿no? Entonces, veamos qué pasa si yo tengo un paquete que viene de este host. Si nuestra wildcard es esta y nuestra acción es permitir, si se cumple esta condición, entonces vamos a revisar. Está viniendo de este host, entonces voy a verificar. Si está utilizando esta wildcard, implica que los 3 primeros octetos deben coincidir y el último no me interesa qué valor tenga. Entonces verifico. El primer octeto es 200, sí. El segundo es 90, sí. El tercero es 20, sí. El cuarto es diferente, no me interesa porque yo no lo voy a verificar. Entonces, cualquier paquete que venga de este host cumple con esta condición. Por lo tanto, se le va a permitir el acceso. ¿Qué pasaría si tengo un paquete que viene desde este otro host? Viene del 280.20.10. ¿Qué pasa? Tengo que verificar, este es mi wildcard, tengo que verificar los 3 primeros octetos. ¿El primer octeto es igual al de la subred? Sí. ¿El segundo es igual? No. Por lo tanto, el paquete que viene de esta subred, perdón, de este host, se descarta, no pasa. Entonces la wildcard, a partir de los ceros y unos que tiene configurados, me permite establecer la condición dentro de una CL. Entonces los ceros implican comprobar y los unos ignorar. Entonces, ¿para qué vamos a usar específicamente las wildcards en ACLs? Las wildcards nos van a permitir definir qué bits son relevantes para la ejecución de una acción y cuáles no se deben considerar. Y vamos a tomar en cuenta los siguientes ejemplos. Por ejemplo, Access List 20, es la lista de control de acceso 20. La acción es permitir. ¿Qué voy a permitir? Y ahí voy a revisar, ¿no? Aquí me da una dirección de un host, el 192.17.3.10. Y la wildcard es 0000. Recuerden que los ceros me dicen que debo verificar y que estos deben coincidir. Entonces, esta lista de control de acceso me está diciendo que voy a permitir el tráfico a todos aquellos paquetes
que vengan o que sean, que se envíen de este host. Porque los 4 octetos deben verificar. El primer octeto tiene que ser 192, el segundo 17, el tercero 3 y el cuarto 10. Entonces, si todo tiene que ser tal cual como está acá, no estamos hablando de una subred, estamos hablando de un host. Por lo tanto, cuando los 4 son ceros, estoy diciendo que solamente este host le voy a permitir el acceso. O tal vez puedo cambiar y le puedo negar. Entonces, cuando tengo 4 ceros, estoy diciendo que todo debe coincidir. ¿Qué pasa en este otro ejemplo? Access list 10. Ahora ya no es permitir la acción, es negar. ¿Qué voy a negar? Voy a negar el acceso al host 10.17.3.10. ¿Cómo sé que este es el host? Porque toda la wildcard está con los 4 ceros. Me está diciendo que debo verificar que sea exactamente el mismo. En el siguiente ejemplo tenemos la lista de control de acceso 30, donde vamos a negar el tráfico. ¿A quiénes? Fíjense, y aquí nos observamos, ¿no? Vamos a negar el tráfico a todos aquellos que coincidan con el primer octeto igual a 172, el segundo octeto igual a 17, el tercer octeto igual a 3. El cuarto octeto, no me importa qué valores tenga, los voy a ignorar. Entonces, si viene, qué sé yo, un paquete de la dirección 172.17.3.2, le va a negar el acceso. ¿Por qué? Porque está coincidiendo con los 3 primeros octetos. Vamos al siguiente ejemplo. Access list 40, permitir. ¿Qué es lo que vamos a permitir? Voy a permitir, y tengo acá una dirección de un host, y tengo todos unos. ¿Qué quiere decir? Que voy a ignorar los valores del primer octeto, voy a ignorar los valores del segundo octeto, voy a ignorar los valores del tercer octeto y voy a ignorar los valores del cuarto octeto. Entonces da igual qué valor esté acá, porque al final no voy a verificar ninguno. Cuando yo quiero ignorar todos los octetos, se aconseja generalmente utilizamos un 0, 0, 0, 0, que es lo mismo, porque da igual qué valor tenga acá igual no los voy a verificar, entonces estoy permitiendo acceso a todo paquete, si se dan cuenta. Y hay palabras claves dentro de las máscaras wildcard, ¿no? Para reemplazar precisamente esos ceros cuando los 4 octetos están llenos de ceros o llenos de unos, existen estas palabras claves que van a ayudar a identificar los usos más comunes de las wildcards, ¿no? Entonces, en vez de trabajar todos ceros o todos unos, puedo utilizar estas palabras claves que son host y any. Entonces, la palabra host reemplaza la wildcard 00000. Entonces, recuerden que cuando yo tengo los 4 ceros, esta wildcard me dice que todos los bits deben coincidir para filtrar una dirección de host. Fíjense acá, dice, access list 1 permite. ¿Qué voy a permitir? Y tengo aquí la dirección de un host. Y está todo cero. Entonces, solo estoy permitiendo el acceso a este host. Lo podría escribir sin colocar los 4 ceros utilizando el término host. Entonces, en vez de colocar los 4 ceros, voy a decir esta misma lista de control de acceso utilizando el término host. Entonces, coloco access list 1 permit host y la IP del host. La diferencia es que la palabra clave host se coloca antes de la IP. Pero es una forma de configuración. Entonces, en vez de utilizar los 4 ceros para verificar el acceso o denegar el tráfico de un host, se utiliza la palabra host. Existe la otra palabra clave que se llama any. Any sustituye la IP y la wildcard, ¿sí? La wildcard 255, 255, 255, 255, o si quieren la wildcard de unos completos. Esta máscara establece que se omita la dirección IP
completa y se acepte cualquier dirección, lo que les decía, ¿no es cierto? Hace rato en el último ejemplo veíamos que si yo coloco en la wildcard todo 1, se ignora todo. Entonces no tiene sentido colocar aquí alguna cosa si no lo va a verificar, por eso se coloca 0, 0, 0, 0, 0, porque como toda la wildcard está llena de unos, no va a verificar nada, entonces es indistinto qué valores coloque acá. Entonces, en vez de colocar todo esto, yo puedo reemplazar todo esto utilizando la palabra en. Entonces, esta lista de control de acceso, ¿qué es lo que está haciendo? Está permitiendo el acceso a cualquier paquete, de cualquier host, de cualquier origen. Entonces, yo en vez de escribir todo esto, lo que voy a hacer es colocar access list 1 permit en. Estoy reemplazando la palabra clave en vez de todo esto. Y la palabra host reemplaza a un host o los 4 ceros. Ahora vamos a hablar de los tipos de ACLs. Existen dos tipos generales de listas de control de acceso. Las listas de control de acceso estándar y las listas de control de acceso extendidas. Las listas de control de acceso estándar comprueban únicamente las direcciones de origen, operan en la capa 3 y deben ubicarse cerca del destino del tráfico. Cuando hablamos de listas de control de acceso estándar numeradas, podemos asignarles números del 1 al 99. Y una lista de control de acceso estándar se ve así. Se coloca access list, el número, la acción, negar o permitir, la dirección origen, seguido de su wildcard. Entonces, esa es una lista de control de acceso estándar. Las listas de control de acceso extendidas comprueban tanto dirección origen como la dirección destino de cada paquete. Y no solamente eso, pueden verificar protocolos específicos, números de puertos y otros parámetros. Operan en la capa 3 y en la capa 4. Y a diferencia de las estándar, se colocan cerca del origen del tráfico. Y esto por eficiencia, para evitar tráfico innecesario, ¿no? Entonces, si hablamos de una lista de control de acceso numerada extendida, pueden tomar valores del 100 al 199. Y la forma es así. Access list 101, la acción, el protocolo, origen, destino, y tenemos acá los parámetros que me van a hablar de protocolos específicos para los cuales voy a filtrar el tráfico, ¿no? Entonces, cosas importantes que no debemos olvidar son que las estándar solamente verifican dirección de origen. Las extendidas verifican origen y destino. Las estándar trabajan en la capa 3, las extendidas en las capas 3 y 4. Las estándar se colocan cerca del destino y las extendidas cerca del origen. Y las más completas, porque filtran servicios específicos, son las extendidas. Aplicación de las ACLs. Las ACLs pueden aplicarse de dos formas, de entrada y de salida. Entonces, se aplica una ACL de entrada cuando los paquetes que están ingresando al router son procesados en la interfaz, ¿sí? Antes de pasar por el router, ¿sí? Entonces, esto es más eficaz porque evita la sobrecarga en el router. O sea, si estoy enviando un paquete y estoy utilizando un access list de entrada, entonces antes de que entre, la ACL se aplica. O sea, la ACL se aplica, se establece qué pasa o no pasa y recién pasa al router a ser enrutado. Si yo configuro la lista de acceso de salida, los paquetes entran, pasan por el router, se redireccionan y recién se aplica la ACL. Y puede ser que acá, por ejemplo, está entrando un paquete y está ingresando hasta acá. Y puede ser que acá
diga no, no puedes ingresar y se descarte. ¿Qué pasa? Acá tenemos un tiempo innecesario, procesamiento innecesario dentro del router que ha sido desperdiciado porque se ha aplicado de salida. Entonces vamos a aprender cuándo aplicarlo de entrada y cuándo aplicarlo de salida. Lo que tenemos que tener claro, cuando aplicamos de entrada se hace antes de procesar dentro del router, antes de enrutarse dentro del router, y de salida es después de haberse enrutado. Ahora vamos a hablar de la configuración e implementación de una ACL. Entonces, para yo poder implementar una ACL, se tiene que seguir un conjunto de pasos. Primero hay que determinar los requisitos del filtrado del tráfico, o sea, qué es lo que necesito filtrar. Y tengo que establecer qué tipo de ACL voy a utilizar, si es un estándar o una extendida. También tengo que determinar, ¿sí?, en dónde voy a aplicar esto, o sea, en qué router voy a aplicar, en qué interfaz voy a aplicar la ACL. Y también debo, por último, determinar en qué dirección voy a filtrar el tráfico. Dentro de las pautas de configuración e implementación de una ACL, se recomienda que las ACLs sean fundamentadas de acuerdo a las políticas de seguridad de la organización. Se recomienda preparar una descripción de lo que queremos nosotros que realice la ACL. Y se recomienda usar un editor de texto o mejor todavía en nuestro caso podemos usar un cuaderno y apuntar lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, si tenemos a la mano el computador, entonces va a ser bienvenido el editor de texto. Finalmente, debemos probar las ACLs en una red de desarrollo antes de implementarlas en la red de producción, ¿no? Entonces, antes hay que verificar que la ACL que hemos desarrollado haga lo que nosotros queremos que haga y que no niegue el tráfico para el cual no ha sido diseñado, ¿no? Entonces, esas son las pautas generales. Todas estas pautas van a permitirnos trabajar de forma segura, evitar dificultades en el momento de la implementación y también, sobre todo, ¿no?, evitar los errores costosos. Esta es la primera parte de este capítulo, que son las ACLs. En el siguiente video vamos a ver de manera más detallada los tipos de ACLs, vamos a ver su implementación de manera práctica y vamos a ver también la implementación dentro de la seguridad en redes WAN. Entonces les pido por favor, realicen sus actividades en Moodle y luego de realizarlas, por favor, vean el siguiente video.